El tarot de la muerte. Siempre he sido un escéptico. Las cartas, las adivinaciones, las supersticiones, nada de eso había tenido un lugar en mi vida. Todo lo que no pudiera explicarse con lógica o evidencia tangible era, para mí, una simple distracción. Pero esa seguridad, esa firmeza en mis convicciones, se tambaleó aquella noche, cuando mi amiga Clara insistió en que fuéramos a visitar a una adivina. Habíamos salido a cenar, y entre una copa de vino y otra, Clara me convenció de que sería divertido, una experiencia más para contar en nuestras charlas. Vamos, Javier, no seas aburrido. Puede que te sorprenda, me dijo con esa sonrisa que siempre tenía cuando planeaba algo que sabía que me incomodaría. No quise discutir. Había aprendido que era más fácil seguirle el juego. La adivina, Madame Celeste, tenía su local en una calle oscura y apartada. Era uno de esos lugares que normalmente pasaría de largo sin mirarlo dos veces, un cartel de neón parpadeando, una cortina de terciopelo raída cubriendo la entrada, y un olor a incienso que parecía salir incluso antes de cruzar la puerta. Entramos, y lo primero que noté fue el silencio. Parecía que el mundo exterior había desaparecido por completo, dejando solo ese pequeño espacio cargado de misterio. Bienvenidos, dijo una voz grave y profunda. La mujer que se presentó como Madame Celeste era exactamente lo que esperabas de alguien en su oficio, una figura alta y delgada, vestida con un turbante rojo y una túnica que arrastraba ligeramente por el suelo. Sus ojos eran intensos, como si pudieran ver algo dentro de ti que tú mismo desconocías. ¿Quién será primero?, preguntó, con una leve sonrisa en sus labios pintados de un rojo intenso. Antes de que pudiera negarme, Clara me empujó hacia adelante. Él. Javier necesita respuestas. Quise protestar, pero algo en la mirada de Madame Celeste me detuvo. Me senté frente a ella, sintiéndome torpe y fuera de lugar. Ella comenzó a barajar un mazo de cartas, sus movimientos fluidos y precisos, casi hipnóticos. Corta el mazo, dijo, extendiéndomelo. Hice lo que me pidió, más para acabar con la situación que por otra cosa. Ella colocó 3 cartas sobre la mesa, boca arriba. No entendía sus significados, pero el cambio en su expresión me inquietó. Su sonrisa desapareció, reemplazada por un ceño fruncido. Tu destino está nublado, dijo en un tono más bajo, como si estuviera hablando para sí misma. Hay algo aquí, algo que no quiere ser visto. ¿Eso es bueno o malo?, pregunté, tratando de sonar ligero, aunque su reacción me había puesto tenso. Depende, respondió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Después de mi lectura, Clara insistió en tener su turno. Mientras tanto, yo observaba el local con más atención. Las paredes estaban cubiertas de cortinas pesadas y en las esquinas había velas que arrojaban sombras inquietantes. Me sentía cada vez más incómodo, como si el aire fuera demasiado denso para respirar con normalidad. Cuando Clara terminó, Madame Celeste se volvió hacia mí nuevamente. En sus manos tenía el mazo de cartas, que ahora parecía mucho más viejo y desgastado de lo que recordaba. Este mazo te pertenece ahora, dijo, extendiéndomelo. ¿Qué? No, no puedo aceptarlo, respondí, retrocediendo un poco. No es una cuestión de aceptar. Es tuyo. Siempre lo ha sido. Había algo en su tono que no permitía discusión. Con cierta reticencia, tomé el mazo. Las cartas estaban frías al tacto, como si hubieran estado guardadas en un lugar oscuro y helado. Sentí un ligero hormigueo en los dedos al sostenerlas. Ten cuidado con lo que preguntas, Javier. Las cartas siempre responden, pero no siempre te gustarán las respuestas. Dejé el mazo en una estantería cuando llegué a casa, decidido a olvidarlo. Clara seguía bromeando sobre mi destino misterioso, pero yo no podía quitarme de la cabeza la expresión de Madame Celeste. Había algo en sus palabras que resonaba, como un eco persistente. Esa noche, tuve un sueño. Estaba en una habitación oscura, iluminada solo por una luz tenue que parecía emanar del suelo. Frente a mí, flotaban las cartas del mazo, girando lentamente. Intenté alcanzarlas, pero cuando mi mano tocó una, sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Miré hacia la estantería, y el mazo estaba allí, intacto. Pero había algo extraño en el ambiente, una sensación de que no estaba solo en la habitación. La curiosidad me venció al día siguiente. Saqué el mazo y lo coloqué sobre la mesa del comedor. Las cartas parecían aún más viejas a la luz del día, como si llevaran siglos guardando secretos. Las barajé con cuidado, sintiendo esa extraña electricidad en los dedos nuevamente.
corté el mazo y saqué una carta. El ahorcado. El dibujo mostraba a un hombre colgado boca abajo, con una expresión tranquila en su rostro. No sabía mucho sobre tarot, pero la imagen me resultó inquietante. Dejé la carta sobre la mesa y guardé el resto del mazo. No quería pensar demasiado en ello. Esa tarde, recibí una llamada inesperada. Era la madre de David, mi mejor amigo. Javier, algo terrible ha pasado. David ha tenido un accidente. Corrí al hospital, con el estómago encogido. David había caído de una escalera mientras trabajaba, sufriendo heridas graves. Estaba en coma, y los médicos no estaban seguros de si sobreviviría. Mientras me sentaba en la sala de espera, la imagen del ahorcado apareció en mi mente. No podía ser una coincidencia. Traté de evitar el mazo durante los días siguientes, pero no podía ignorar la sensación de que me estaba observando. Cada vez que pasaba cerca de la estantería, sentía un escalofrío. Finalmente, una noche, decidí enfrentarlo. Barajé las cartas nuevamente, esta vez con las manos temblorosas. Saqué una carta. La torre. El dibujo mostraba una torre en llamas, con figuras cayendo desde lo alto. La imagen me llenó de ansiedad, pero intenté convencerme de que era solo una carta, un símbolo sin significado real. A la mañana siguiente, recibí un mensaje del trabajo. Había habido un incendio en nuestra oficina durante la madrugada. Me quedé paralizado al escuchar la noticia. 2 cartas, 2 tragedias. Algo estaba pasando. Los sueños comenzaron a empeorar. Cada noche, veía las cartas flotando frente a mí, sus figuras moviéndose como si estuvieran vivas. Escuchaba susurros, palabras incomprensibles que parecían provenir de las sombras. Una noche, el mazo cayó al suelo sin que nadie lo tocara. Las cartas se esparcieron, pero una quedó boca arriba. El diablo. El dibujo era grotesco, una figura cornuda con una sonrisa perversa, sosteniendo cadenas que ataban a 2 figuras humanas. Sentí un escalofrío recorrerme. Esa misma noche, recibí otra llamada. Mi jefe, alguien a quien admiraba profundamente, había sido arrestado por corrupción. Su vida se desmoronó en cuestión de horas, y yo no pude evitar sentir que la carta tenía algo que ver. No podía seguir viviendo así. Decidí buscar a Madame Celeste, pero cuando regresé al lugar donde estaba su local, el edificio estaba vacío. Los vecinos me dijeron que allí no había vivido nadie en años. No tenía sentido. Regresé a casa y tomé el mazo. Lo miré con rabia y miedo, decidido a destruirlo. Intenté quemarlo, pero las cartas no se consumieron. Intenté enterrarlo, pero al día siguiente estaba de vuelta en mi mesa. Me quedan pocas cartas en el mazo. Cada una que saco trae consigo una tragedia, una catástrofe. Sé que hay una carta final, una que aún no he visto. La muerte. Cuando llegue ese momento, sé que todo terminará. Pero no estoy seguro de si será mi final o algo mucho peor.